Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias por este día. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesucristo te queremos pedir humildemente, Señor, que abra nuestros ojos, que abra nuestra mente. Nosotros disponemos el corazón y tú, Señor, toca con tu palabra, tócanos, cámbianos, transfórmanos a tu imagen. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y vamos a estar viendo el Salmo 73. En este tiempo, cuando realmente todo el mundo estamos viviendo una situación rara y diferente, están pasando cosas emocionalmente, están pasando cosas físicamente que nos afectan a todos. Y el libro de los Salmos es algo hermoso porque estamos viendo la experiencia directa de personas que están pasando por dificultades, por problemas. Y nos podemos identificar y podemos aprender de lo que ellos vivieron. Salmo 73, y vamos a comenzar con el versículo número 1. Y así empieza. Este salmo no es de David, este salmo es de Asaf. Y empieza de la siguiente manera. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Ciertamente, en verdad, Dios es bueno para con su pueblo. Dios es bueno, Dios está al pendiente, Dios tiene cuidado, Dios nos lleva de la mano. El Señor es bueno y siempre está al pendiente, al cuidado de cada uno de los que formamos su pueblo. Dios es bueno para con Israel, para con su pueblo, para con los limpios de corazón, para aquellos que hemos sido lavados en la sangre de Cristo, aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo y en el sacrificio de la cruz hemos sido limpiados de todo pecado y toda maldad. ¿Dónde empieza el Salmo? Diciendo y declarando, Dios es bueno, Dios es bueno. Sus planes para nosotros son de paz, son de bondad, son buenos, no son de mal sus planes. Versículo número 2. Pero en cuanto a mí, dice Asaf, en cuanto a mí, Dios es bueno, pero en cuanto a mí, casi caigo, casi se deslizaron mis pies, estuve a punto de caer. La trampa, la tentación para apartarme de Dios, la tentación para desobedecer a Dios, para dejar su palabra, fue puesta. La tentación como una trampa y estaba, y por poco me despego de Dios, de su palabra y de su voluntad. Poco faltó para que se deslizaran mis pies. A punto estuve de caer. Por poco resbalaron mis pasos. A punto de cometer el pecado de ofender a Dios, pero gracias a Dios no sucedió, pero muy cerquita estuve de caer. Y enseguida en el versículo número 3, vemos cuál fue la razón. Se puso la trampa, se puso la tentación enfrente y a punto de caer. Dice, porque tuve envidia. Tuve envidia de los soberbios, de los arrogantes, de los fanfarrones, de los presumidos, viendo cómo prosperaban los impíos. Tuve envidia, en resumen, tuve envidia, pero no de cualquier persona, tuve envidia de los malos, de los malvados, de los pecadores, de los impíos, al ver cómo ellos iban prosperando y prosperando. Si tú investigas un poquito respecto a la envidia, dicen que la envidia es un sentimiento muy común, es un sentimiento que aflora fácilmente, aflora rápidamente y no es algo extraño, es algo muy común la envidia. Es un sentimiento negativo, no es bueno, no trae nada bueno. No trae nada positivo, no tiene nada que ver con Dios la envidia. Y es un sentimiento de tristeza, es un sentimiento de ira al ver cómo otros
les está yendo bien o están mejorando o están prosperando y quisiéramos que no fuera así y nosotros quisiéramos aquello. Es decir, es un deseo malo por tener lo que otro tiene. Y específicamente, Asaf está diciendo, el que escribe este Salmo 73, que casi pecó, casi cayó, resbaló delante de Dios porque tuvo envidia de los malvados, de los malos, de ver cómo prosperaban. Ahora, aquí hay una cosa que tenemos que entender y lo vamos a explicar un poquito mejor con el siguiente versículo, pero pon atención en esto. Cuando las cosas van bien, cuando las cosas están bien en nuestra vida, todo va adelante, todo está en orden, vas mejorando, estás ocupado, no tienes tiempo de andar mirando para otros lados. Pero, pon atención, cuando te empieza a ir mal, cuando algo sucede y vienen algunos problemas, y los problemas pueden ser de muchos tipos, cuando ese momento llega, cuando las cosas no van todas completamente bien, sino que empezaron a haber algunos problemas y algunas dificultades, esto es lo que sucede. Empezamos a ver a otros alrededor y empezamos a compararnos. Al que aparentemente el que siente o el que está viviendo todo y todo va hacia adelante, está ocupado, está enfocado, ese no tiene ningún problema y no anda viendo alrededor, pero cuando las cosas te empiezan a ir mal, empiezas a mirar alrededor. Y ahora escucha, pon mucha atención en el versículo número 4, hablando de los pecadores, hablando de los impíos y cómo van prosperando. Dice, no tienen congojas por su muerte, no tienen temor a la muerte, no piensan en la muerte, andan como si nada, están enteritos, llenos de fuerza, llenos de vigor, llenos de energía. El vigor de ellos está entero. ¿Y por qué el salmista está escribiendo esto? Porque seguramente está viendo a todos ellos malos, malvados, perversos y con una salud que cualquiera la quisiera, una salud inmejorable. Seguramente el salmista está en una posición donde está pasando por una enfermedad física, por un problema físico, por un problema emocional, emotivo que está afectando también su vida física. Y en ese momento dice, estos ni siquiera temen a la muerte. Él pensando en sí mismo, posiblemente en medio de una enfermedad, oye, ¿iré a salir o no iré a salir de esta? Pero mira que ellos están enteritos con toda su fuerza. Y ahí entendemos y comprendemos que es cuando las cosas nos están yendo a nosotros mal, que empezamos a ver por otros lados. Versículo número 5. Y sigue diciendo, hablando de ellos, cómo van prosperando y dice, no pasan trabajos como los demás, no tienen problemas, no tienen dificultades, no hay estorbos, no tienen afanes como todos los demás, dando a entender, mira nomás yo cómo ando afanado, preocupado con esto y con aquello, y ellos no pasan por esos afanes, no pasan, dice, no son azotados como los demás hombres, dando a entender simplemente que luego en la vida los problemas y las dificultades y las circunstancias duras y difíciles son una carga, son un peso y son como golpes en nuestra vida. Por tanto, la soberbia los corona. La arrogancia, la manera en que se comportan, en que miran a los demás de arriba para abajo, no pasan problemas, no tienen dificultades, están muy sanos, llenos de fuerza, van prosperando, arrogantes, soberbios, y la soberbia viene siendo su corona. Se cubren de vestido de violencia, siguen pensando en hacer el mal, siguen pensando
en hacer fraude, en hacer engaño, siguen pensando en ver cómo pueden amolar, cómo pueden hacer el mal a otros para ellos beneficiarse. Versículo número 7. Ve la manera como ya el salmista, en ese estar pensando, en ese estar dándole vueltas, en ese ciclo negativo de verse cómo está él y ver cómo los malvados van prosperando y están en esa condición tan buena. Versículo número 7. Ve cómo dice, los ojos se les saltan de gordura. Les está yendo tan bien, les va tan bien, no tienen afán, no tienen problemas, están engordando y engordando, los ojos se les saltan de gordura y logran con creces, logran abundantemente lo que se les antoja. Se les ocurre una cosa y la logran, se les ocurre otra cosa y la logran, y los demás emproblemados con dificultades, con estorbos, y a estos, pero sin problemas y abundantemente consiguen, logran y llegan a las cosas que ellos se proponen. Verso 8. Se burlan, se mofan y hablan con maldad de seguir haciendo violencia, llevándose por encima a los demás. Hablan con altanería y ponen su boca contra el cielo. En esa soberbia, en esa arrogancia de que no tienen estorbo ni dificultades, que están tan bien y con toda la fuerza física adentro y todo lo que se proponen lo van consiguiendo y solamente van aumentando y aumentando, prosperando y adelantando en todos estos malvados, aún ponen su boca contra el cielo, hablan contra Dios, hablan contra las cosas de Dios. Ellos se ponen en lugar de Dios. Ellos se ponen como los mesías de todos los demás. Ellos como los que pueden aconsejar, como los que pueden resolver, como los que le pueden dar indicaciones y direcciones a todos los demás. Toman el asiento de Dios y su lengua, termina diciendo el verso 9, su lengua se pasea por toda la tierra, sus palabras, sus dichos, sus consejos vuelan por todos lados. Y en su manera de pensar, en sus ideas y su manera y forma de ver las cosas, dicen estos malvados impíos, ¿y cómo sabe Dios la maldad en la que estoy metido? ¿Cómo se va a dar cuenta Dios? ¿Cómo conocerá, cómo entenderá Dios las cosas en las que yo hago y estoy metido en medio de la maldad? Haciendo a un lado a Dios, ignorando a Dios. Dios no sabe, Dios no entiende. ¿Cuál Dios? No hay Dios. Mira, aquí estoy yo y mira todas las cosas que logro y que hago. Hablan contra el cielo y denigran a Dios. ¿Dios qué sabe? ¿Cuál Dios? Dios no entiende, Dios no conoce las cosas que hacemos. Verso 12. Estos impíos, estos pecadores, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Todo esto lo está diciendo el salmista, seguramente porque está atravesando problemas, y al estar atravesando problemas levanta los ojos para ver qué está pasando con los demás. Y pone su mirada exactamente no en los que hacen el bien, no en los que buscan a Dios, en los que persiguen la voluntad de Dios, sino en los malvados, en los pecadores. Mira, dice en el versículo 12, sin ser turbados del mundo, sin pasar ningún problema, trabajo, sin afanes, cómo aumentan sus posesiones y riquezas. Y ahora ve hasta dónde ha llegado el salmista
en el versículo número 13. Y muy seguramente cuando hemos caído, porque esto que estamos leyendo no es una cosa rara, no es una cosa que no suceda. Hemos caído en esos ciclos mentales, en esos ciclos de pensamiento, viendo todas esas cosas. Y dice el salmista, verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón. ¿Qué caso tiene entonces si estos malvados logran con creces abundantemente lo que se les antoja, haciendo a un lado a Dios? Pues verdaderamente, ¿en vano? ¿Sin sentido? He limpiado mi corazón, he buscado la voluntad de Dios. No ha tenido caso que yo camine en la voluntad de Dios, que haga como Dios manda. No tiene caso que haya lavado mis manos en inocencia, haciendo lo bueno y desechando lo malo. Versículo número 14, y ahí confirma lo que hemos estado diciendo. Pues he sido azotado todo el día. Todo el día he estado lleno de problemas. Problema tras problema, dificultad tras dificultad. Y si nos vamos desde el principio, enfermedad, problema físico, el problema mental y emocional en el que está metido, el problema de estar deseando para sí lo que aquellos malvados tienen. He sido azotado todo el día, castigado todas las mañanas. Un día amanece y desde que amanece los problemas. Otro día amanece y desde que amanece dificultades, estorbos, circunstancias que son difíciles de brincar y de salir, en las cuales es difícil salir adelante. Verso 15. Y empieza a entrar la cordura en medio de toda esta tormenta mental, de este ciclo mental. Ahora empieza a enfocarse el salmista. Pero si dijera yo, hablaré como ellos, estaría mintiendo, estaría falseando delante del pueblo de Dios. Si yo dijera, ahora voy a hacer lo que ellos hacen, estaría mintiendo. Verso 16. Ahora el salmista, como decíamos en el verso anterior, empezó a recapacitar, pero a recapacitar correctamente. Si yo dijera, voy a hacer lo mismo, estaría mintiendo y mentiría delante de mis hermanos. Verso 16. Cuando pensé para entender esto, para comprender por qué las cosas son así, fue duro trabajo para mí, fue de veras algo que no podía alcanzar a entender. ¿Cómo es posible? Malvados, perversos, dejan a un lado a Dios, toman el lugar de Dios y abundantemente logran y aumentan sus bienes y sus riquezas. 17. Márcalo con verde, márcalo con amarillo, hasta que un día, agrego yo, un día, hasta que en un momento, hasta que entrando en el santuario de Dios, entrando en su templo, viniendo delante de Dios, viniendo a su presencia, yo estaba pensando en todas esas cosas, le daba vuelta a mi cabeza, era un duro trabajo para mí, no podía entenderlo, pero un día, en la presencia de Dios, cuando entré a su templo y me acerqué a Dios, comprendí el final de ellos, entendí a dónde iban, entendí a dónde se dirigían. Ciertamente, Dios los ha puesto en deslizaderos. Ciertamente Dios los ha puesto en resbaladeros. Dios los ha puesto en un cierto punto, en un cierto lugar, pero ahí no van a quedar. Ahí no van a permanecer. Van a caer. Después de la soberbia, de la arrogancia, de la petulancia, después de eso viene la caída. Ciertamente los ha puesto Dios
en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, Señor. Asolamientos. Los vas a poner en ruina, en destrucción, en un daño que van a sufrir, que no van a poder volver a levantarse. Asolamiento, ruina, desventura, quebranto, miseria, asolamiento, como si un edificio se había levantado y ahora el edificio es completamente destruido y está en ruinas. Ahí están puestos muy arriba para que luego caigan y vayan a terminar en la ruina y en el fracaso total de la que nunca se van a levantar. 19. ¿Cómo han sido asolados de repente? De repente viene la situación y caen, perecieron, se consumieron del miedo. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando tú despiertes, menospreciarás su apariencia. Así, Señor, cuando llegue su momento, cuando llegue el tiempo que tú tienes definido, cuando llegue ese tiempo para ellos, simplemente esa soberbia, esa arrogancia no va a quedar en nada y van a caer a la ruina, van a caer en el fracaso. Mientras tanto, cuando yo pensaba en estas cosas, dice el salmista, y en el verso 21 dice, mientras estaba en eso, se llenó de amargura mi alma. Y en mi corazón sentía punzadas, mi corazón se dolía, sentía punzadas, pensaba qué caso tiene andar correctamente, andar en el camino de Dios, cuando veo a estos malvados, cómo prosperan, pecadores impíos, cómo amontonan cosas, están físicamente enteritos. Mi alma se llenó de amargura. Mi corazón se dolía, mi corazón sentía punzadas. Verso 22. Ahí traes el marcador en la mano. Marcador amarillo, verde, rojo. Verso 22. Tan torpe era yo caer en esas comparaciones cuando yo estoy pasando por un problema. Cuando la dificultad se pone enfrente de mí, que vienen los vientos en contra, que se viene la tormenta en contra y yo no puedo avanzar y me cansa. Cuando estoy pasando por cosas que son difíciles, cuidado de la manera en que pensamos. Ahora que este hombre recapacitado, ahora que llegó a la presencia de Dios y en la presencia de Dios se dio cuenta cuál era el final de esos pecadores que ahorita los vemos prosperados y llenos y abundantemente acumulando bienes y riquezas, dice el salmista en el verso 22, tan torpe era yo. Es una torpeza. Es una torpeza caer en estas comparaciones. No te compares con nadie. Dios tiene un propósito para tu vida y si te has de comparar, compárate contigo mismo. Contigo mismo compárate y conforme a lo que Dios quiere y está buscando de ti. Lo demás, empezar a ver a otros y compararte con ellos. Y luego querer desear lo que otros tienen para ti y querer que lo otro no lo tenga. La envidia no tiene nada de bueno. Tan torpe era yo que no entendía, no captaba, solamente alcanzaba a ver que iban hacia arriba. Solamente alcanzaba a ver cómo hablaban mal de Dios y cómo en sus vidas lo que hacían, negaban a Dios con sus acciones. Y dice el salmista, verso 22 al final, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia, como un animal que no piensa delante de ti, Señor. Pero con todo, aún en medio de esa batalla de mi mente, yo siempre estuve contigo.
No solté tu mano, permanecí en tu palabra, seguí en tu voluntad, porque tú mismo me tomaste de mi mano derecha. 24. Me has guiado según tu consejo, aún en medio de esa batalla de la mente. Me guiaste con tu palabra, me guiaste con tu voluntad según tu consejo. Y si ellos están puestos en resbaladero para la ruina y la destrucción total de la cual nunca se levantarán, me has guiado con tu consejo, pero después me recibirás en gloria. El camino por encima de esta tierra es un camino de unos cuantos años, pero una eternidad, ya sea en la presencia de Dios o lejos de Dios, acabando en el infierno. Y dice, cuando esto pase, tú me recibirás en gloria. Cuando mi vida termine, conforme a esa promesa que luego hizo Cristo para nosotros, voy a preparar lugar para ustedes. Pedro, tú no puedes venir ahora, pero me vas a seguir después. Y cuando les prepare lugar, vendré por ustedes. Tú me recibirás en gloria. Quita las miradas de las posesiones terrenales y pon la mirada en las cosas eternas, en las cosas del cielo. Tú me recibirás en gloria. Señor, verso 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, aparte de ti, fuera de ti, nada, nada, absolutamente nada deseo en la tierra. Nada deseo en la tierra aparte de ti. Verlos prosperar, verlos cómo acumulan, verlos cómo están. Yo solamente entiendo que en mi vida tú tienes un propósito, que mi vida está en tus manos, que la buena obra que tú has empezado en mi corazón, tú mismo la vas a perfeccionar y tú cumplirás tu propósito en mí. Todas las cosas ayudan a bien para ese propósito tuyo. ¿Qué tengo que andarme comparando? Lo único que tengo que hacer es mirar al cielo, voltear al cielo. Mi destino final está en el cielo para el malvado, el impío, el pecador, el que se mofa de Dios, se burla haciendo a un lado a Dios, daño, quebranto, desventura, una ruina total eternamente. Y para aquel que está en la voluntad de Dios, Él nos recibirá en gloria. Nada deseo yo aquí en la tierra, sino a ti. Fuera de ti no hay otra cosa que yo desee. Mi carne y mi corazón desfallecen. Mi carne, mi corazón están emproblemados. Ahí vemos nuevamente la condición del salmista, pero la roca de mi corazón y mi herencia es Dios para siempre. Cristo, Cristo mi roca, Cristo la roca que quebranta, la roca de tropiezo, Cristo la roca eterna, Cristo la perla de gran precio, mi tesoro, mi gran tesoro, Cristo mi especial tesoro. Tú, Señor, eres la roca de mi corazón y eres mi herencia para siempre. Porque he aquí, los malvados, perversos, impíos que se alejan de ti, perecerán, morirán, quedarán y terminarán lejos de ti. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es lo mejor que puede haber. En cuanto a mí, buscarte a ti, buscar tu voluntad, hacer tu voluntad y seguir tus pasos, no hay otra cosa mejor para mí. Fuera de ti, nada deseo
en la tierra. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Señor Jesús, primeramente te pido perdón. Cuando han venido esos pensamientos a mi corazón, viendo y luego deseando lo que el pecador acumula con creces y sin dificultad. En esa torpeza, Señor, caigo, pero te pido perdón y te pido que me limpies. Señor, encomiendo a ti mi vida, pongo en tus manos mi vida y no me he de comparar con nadie, sino procurar andar en tu voluntad y saber y entender que las cosas de este mundo son temporales, pero que las cosas que tú tienes preparadas para mí, para nosotros los que te buscamos, esas cosas son eternas, son nuestra herencia en los cielos. Fuera de ti, Señor, nada deseo en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén.